Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto, es de verdad, me agradan estos tiempos que Dios me da para poder estudiar con ustedes la palabra, que podamos juntos escudriñar, que podamos juntos también pues escuchar la voz de Dios a nuestra vida. Estamos estudiando lo que es la segunda carta de Pedro, estamos en el capítulo 2 en un tema difícil, porque es un tema que nos habla acerca de los falsos maestros, falsos apóstoles que pues se introducen en la iglesia, que buscan desanimar, buscan apartar a las personas, a los verdaderos creyentes del evangelio. Y de verdad es triste, ¿no? Bueno, es importante que haya un capítulo que nos describa estos falsos maestros, pero también a la vez es triste, ¿no? Es triste ver que pues tenemos que cuidarnos, que hay estas advertencias, porque así como nos dice la palabra que entran y nos describe cuáles son sus actitudes, sus características, también quiere decir que hay creyentes que lo siguen, que hay creyentes o personas que quieren buscar de Dios, pero son atraídos por estos falsos. Las características que hemos estado viendo, créanme lo que no son nada atractivas, podemos considerar hasta repugnantes, ¿sí? En la parte natural son características que nos alejan, son características que para el mismo ser humano las podemos considerar incorrectas. Claro, por los tiempos que vivimos, las ven como algo común, algo normal, pero no es normal. Y lo triste es que estas características de estos falsos que describe Pablo están dentro de la iglesia en la actualidad, ¿sí? Dentro de la iglesia, y la iglesia lo tolera. Por eso es importante que podamos describirlas, que podamos identificarlas. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, para que podamos identificar quiénes son los verdaderos siervos de Dios, aquellos que se preocupan por tu vida en la parte espiritual, aquellos que te enseñan la palabra, que te enseñan acerca del pecado, que te enseñan acerca del infierno, que te enseñan acerca del arrepentimiento. No solamente puro amor, puro dinero, pura prosperidad. Y ese es donde nosotros tenemos que identificar a un verdadero siervo de Dios. Y ahora también nosotros somos responsables, cada uno, los creyentes, son responsables de cuidarse, de estar preparados, de estar estudiando la palabra de una forma constante, ¿sí? Ahora, sabemos bien que existen esos lugares o congregaciones donde estos falsos enseñan sus engaños. Y también asimismo que hay una gran cantidad de personas que siguen esos engaños, que siguen a esos falsos. Muchos a lo mejor son pequeños en la fe, otros ni siquiera estudian la palabra, no toman el tiempo para escudriñar de la palabra. Y otros son aquellos que les gusta este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque encajan perfectamente, ¿sí? Encajan en la pecaminosidad de esos mismos falsos, como lo vamos a ver el día de hoy, otras de las características que nos menciona Pedro. Son lugares donde no se confronta el pecado, donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla de la justicia de Dios. El tema principal de esos lugares es prosperidad, riquezas, solución de problemas, sanidad de enfermedades, o ya situaciones más espirituales, ¿no? Como echar fuera demonios, no sé. Entonces debemos de ser cuidadosos. Es importante que podamos entender que estos falsos son expertos en el engaño y arrastran a las personas a sus engaños, como quien prepara, ¿sí?, una trampa, ¿sí?, para atrapar a sus víctimas. Como lo mencionamos en la enseñanza anterior, al final es necesario que la iglesia de Dios sea disciplinada en un estudio sistemático de la palabra, que trabaje en un orden, que sea cuidadosa con las enseñanzas de la palabra. Algo que nos debe quedar muy claro es que los falsos, como los llama Pedro, van a recibir el pago por el daño que le están causando a la iglesia de Cristo. No van a escapar del justo juicio de Dios. Entonces vamos a continuar con las características, con la descripción que nos hace el apóstol Pedro acerca de los falsos. Vamos a nuestra Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Aquí, en estos 3 versículos que acabamos de leer, nos está dando estas características también de los falsos maestros. Pero hay una parte muy importante de estos versículos que nos deja claro. Dice ahí que han dejado el camino recto. Cuando dice Pedro que han dejado ese camino, se refiere a que han abandonado, se han alejado del camino, de la senda, del proceder recto. Recto se refiere a algo verdadero, a algo derecho. Entonces debemos identificar en primer lugar a qué se refiere como ese camino recto. Y ese camino recto es el camino de la verdad, es el camino de Dios, el camino de la justicia de Dios, es el camino que Dios ha establecido. Lo interesante de esta parte, de esta porción, es que dice Pedro que ellos lo dejaron, lo abandonaron. Esto es que no permanecieron. Y algo que nos marca la Biblia en muchas ocasiones es el llamado que hace a los creyentes a permanecer. Permanecer, ¿qué quiere decir? Estar constantemente. Entonces estos hombres dice que fueron inconstantes, fueron irresponsables porque simplemente les fue más atractivo el camino ancho, como nos dicen los evangelios, el camino del pecado, el camino del mundo, ¿sí? Y nos pone el ejemplo del camino de Balaam. Es un camino ancho, un camino que nos lleva a alejarnos de Dios, que lleva a las personas a la avaricia. Hay un ejemplo en la misma palabra, en el libro de los Hechos, que nos menciona ese camino recto. Hechos capítulo 13, versículo 10. Hechos 13:10 dice así: dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, cuando refiere Pedro, ¿sí?, que abandonaron ese camino recto, está haciendo referencia al camino recto que Dios estableció, que Dios marcó. Y estos hombres, estos falsos, lo dejaron, lo abandonaron. Y dice también que se extraviaron. ¿Qué quiere decir esa palabra extraviar? Quiere decir errar, descarriar, pero también un punto muy importante, vagar. Ellos, estos falsos, como lo menciona Pedro, ¿sí?, se alejaron, se apartaron, ¿sí?, vagaron, no quisieron seguir el camino marcado. Es como también lo que menciona la carta de Judas en el versículo número 13. Dice así: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y aquí es donde viene: estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes. ¿Qué quiere decir? Que andan de aquí para allá, que no se firman, que no se establecen, sino que andan buscando en todos lados. Mira, los verdaderos creyentes que son temerosos de Dios se mantienen en ese sendero de la rectitud. Son responsables de cuidar su vida, su relación con Dios. No abandonan ese camino de rectitud. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la palabra, como ya lo habíamos visto anteriormente en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una persona que tiene la luz del evangelio, que tiene la luz de la palabra en su vida, no se va a extraviar. No va a dejarse extraviar. No va a errar, no va a vagar, porque sabe perfectamente que esa luz va a dirigir su camino. Cualquier desviación, ¿sí?, de este camino recto, ¿sí?, es considerado como pecado. Aquellas personas que no están dispuestas a mantenerse firmes, sino que empiezan a buscar otros caminos, pecado. Se alejan del camino de la rectitud. Entonces su desviación, como nos menciona Pedro, los ha llevado a que estos hombres estén llenos de corrupción. Vamos a ver los puntos que nos menciona en este caso Pedro. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Aquí, lleno se refiere repleto. Esto es que sus pasiones, pero las pasiones no pasiones correctas, sino pasiones por concupiscencias. Esas pasiones los dominan. No pueden desistir de pecar. Sus almas son inconstantes. Ellos mantienen sus ojos abiertos buscando, ¿sí?, la maldad.
y buscando a otros inconstantes. ¿Para qué? Para seducirlos a pecar. Mismo Pablo advirtió acerca de esos apóstatas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a Timoteo 3:6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esos son este tipo de personas. Tienen los ojos llenos de ese adulterio. Dice que no se sacian de pecar. No saciarse quiere decir que no hay que los frene, no se refrenan, sino ellos buscan satisfacer su lujuria. No se sacian, son incapaces de detenerse. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Si bien es cierto, tiene la connotación de esa parte de lujuria, de adulterio, también lo describe, ¿sí?, como una situación habitual, un pecado constante en sus vidas. También dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Corazón hace referencia a todo lo que son pensamientos, sentimientos, pero que están habituados, ejercitados en la avaricia, en el fraude, en la extorsión. Estos hombres son codiciosos y buscan, ¿sí?, explotar a las personas. Buscan obtener un lucro de las personas, ¿sí?, y son hábiles. Ojo, tienen mucha habilidad para conseguir lo que quieren. Saben motivar a las personas, pero ¿para qué? Para robarles, para quitarles sus pertenencias. Por eso debemos de ser cuidadosos. Sabemos que tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros como creyentes, de sostener la obra, de sostener esas congregaciones, esa iglesia donde fielmente se predica la palabra. Pero estos falsos, ¿sí?, no llevan a las personas a dar con agradecimiento, sino los falsos lo que buscan es arrebatarles, es quitarles sus pertenencias. Por eso nos marca las características, en este caso Pedro, ¿sí? Tienen una habilidad por sacarle, ¿sí?, las pertenencias a las personas. Saben explotar, pero ojo, mira, aquí está un punto bien importante. Saben explotar a los inestables y a los inconstantes. Esos que andan vagando, esos que no se asientan, esos que no se establecen, que son muy inconstantes, que a veces van, que a veces no. Esos falsos se aprovechan de esas personas. Los domina la avaricia, la codicia, ese deseo insaciable de tener más. Y no solamente dinero, sino también prestigio, poder, porque tienen un corazón codicioso. Y dice al final, en este caso Pedro, son hijos de maldición. O sea, en lugar de ser los hijos de Dios, hijos bendecidos por Dios, son hijos del diablo, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Algo que utilizan los falsos de una forma muy habilidosa es la mentira, es el engaño, ¿sí? Entonces son hijos del diablo, como dice aquí en el Evangelio de Juan. Esa perspectiva de los falsos quiere decir que son controlados por sus pasiones. Su corazón está dominado por la codicia. Son esclavos de la lujuria, del placer. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Lo he insistido en las diferentes enseñanzas cuando hablamos de estas características. Estos hombres están esclavizados. Se consideran libres, pero están esclavizados. Pero no solamente eso, sino también a los que seducen, los esclavizan. Por eso dice Pedro en los versículos que leímos, seducen a las almas, ojo, inconstantes. Saben seducir, saben engañar. Esta palabra seducir es quiere decir como entrampar, como alguien que pone una trampa, ¿sí?, que prepara la carnada, prepara la trampa para que cuando lleguen esos inconstantes caigan en sus redes. Los inconstantes, ¿qué quiere decir? Que son vacilantes, que no se establecen. Esos inestables, ¿sí?, son engañados. Estos falsos los atrapan, como ese cebo que es puesto para atrapar
a los animales o a los peces en este caso. En ese anzuelo se pone. ¿Y qué hace el pez? Como lo ve atractivo, cada vez que se mueve, se deja llevar y entonces cae en ese anzuelo. Así son los inestables, como esos peces ingenuos. ¿Por qué? Porque no se establecen, no han echado raíz en un lugar. Primeramente en la fe, en el temor a Dios y también en un lugar donde Dios los haya establecido. Andan todavía de un lado para otro, son inestables, escuchan de aquí, escuchan de allá y lo único que pasa en sus vidas es que se confunden. Esos son los inconstantes, esos son los más fáciles de atrapar porque no se establecen, porque no son fieles, porque no son constantes. Se dejan fascinar por los falsos, se dejan fascinar por enseñanzas engañosas. Son aquellos que no se comprometen. Por eso el llamado de tu vida, si Dios te estableció ya en un lugar, establécete y comprométete en todas las actividades que implica ese lugar a donde Dios te estableció. Porque la gente solamente va a un lugar porque busca salir de sus problemas, salir de sus preocupaciones, y entonces donde están los falsos son seducidos y se dejan llevar. Son almas que se dejan descarriar fácilmente, se alejan de la senda correcta con mucha facilidad. ¿Qué dice Santiago? La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice ahí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia concupiscencia. ¿Por qué? ¿Por qué está la concupiscencia? Esa pasión por lo malo. Porque no se establecen, porque no tienen esa fe estable, porque no tienen ese temor reverente a Dios. No se han querido despojar, quieren tener ahí ese guardadito. Cuando se sienten atacados, cuando se sienten traicionados, sacan esos deseos pecaminosos y tratan de saciarlos, ¿sí? Pero es por lo mismo de que no se establecen, de que no se afirman en la fe, no se afirman en Cristo y no se afirman en un lugar. Estos falsos les ofrecen libertad, pero esa libertad es falsa, por como ellos son falsos. ¿Por qué? Porque convierten esa libertad en libertinaje, ¿sí? Convierten esa libertad. Piensan que pueden vivir pecando, pueden vivir como se les da la gana y no pasa nada porque ya tienen la salvación de Cristo. Y no es así. En el momento que se dejan seducir, en el momento que son arrastrados al pecado, puede ser que ni nacidos de nuevo sean. Dice ahí mismo en Judas, versículo 4. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, ojo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos. Ahora, al final de los versículos que leímos, Pedro utiliza nuevamente un ejemplo del Antiguo Testamento para mostrarnos que las actitudes de estos falsos, que son inclinados a la avaricia. Dice que siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y en esa maldad, el querer obtener, la avaricia que había en su corazón, dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos falsos siguen ese camino de Balaam. ¿Qué quiere decir seguir? Habla de imitar. Ellos son imitadores. ¿Por qué? Porque dejaron el camino recto, ¿sí? Y siguieron el camino que no es el camino de Dios. Esto que menciona aquí en este caso Pedro, y también lo podemos encontrar nuevamente en la carta de Judas en el versículo 11, que dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿sí? Es una historia que se cuenta, que se narra en el libro de Números, en el capítulo 22. Por tiempo no lo vamos a estudiar, pero ahí nos está hablando acerca de un profeta que deseaba dinero, ¿sí? Que su vida, su lengua era corrupta. Lo habían empleado, en este caso, para maldecir al pueblo de Dios. Pero
Balaam, en esa maldad, por causa de esa avaricia que había en su corazón, dice que fue reprendido por un asno, y así su locura fue condenada. Naturalmente, el camino de Balaam aquí no es una figura como tal, ¿sí? No se refiere a una senda de forma literal, sino a una manera de vivir, la manera de vivir de este profeta, ¿sí? Que era avaricia, que era corrupción. Entonces, si ponemos atención al ejemplo que está utilizando Pedro, a las características que ha venido mencionando, vemos aquí una advertencia que se dio en esa época y que igualmente es una advertencia para estos días, para esta época, donde la maldad prevalece en todas partes, donde se utiliza la mentira, actos fraudulentos, con el propósito ¿de qué? De ridiculizar a Dios, de alejar a la gente de Dios, de ridiculizar a la religión, ¿sí? ¿Para qué? Para inclinarse a sus propias concupiscencias. Dicen conocer del Evangelio, dicen hablar del Evangelio, pero lo único que hacen es prostituir el Evangelio como al servicio del enemigo, lo ofrecen al servicio del enemigo, al servicio del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra no la utilizan fielmente, sino que la manipulan para engañar a las personas. Y lo único que llevan es a las personas a perdición. A su misma perdición, ellos mismos llevan a otras personas a la perdición. Por eso, la advertencia nuevamente. ¿Para qué? Para que estemos al cuidado, para que estemos alerta. El verdadero siervo de Dios siempre va a procurar que las personas crezcan en la palabra, en el Evangelio, en la verdad. Que se afirmen, que tengan una fe estable. ¿Para qué? Para no dejarse engañar. El tener una fe estable, ser cristianos estables, es un factor muy importante para la vida cristiana correcta. Así como el niño, un ejemplo muy básico, como un pequeño que quiere empezar a correr, lo primero que tiene que hacer es levantarse, después caminar para posteriormente poder correr. Así el creyente también tiene que aprender a vivir. Primero tiene que estar firme, establecerse firmemente y entonces después empezar a caminar y posterior a correr. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los falsos siembran mentiras, distorsionan la verdad, diluyen la verdad o simplemente la eliminan de las enseñanzas, diciendo que ya no se aplica esa verdad. Y no es así. No importa cuántos falsos, cuántas mentiras nos puedan estar enseñando. Si estamos firmes en la sólida verdad, firmes en el fundamento sólido que es Cristo, y ese fundamento nunca cambia, nunca vacila, nunca se debilita, y nosotros seguimos esa verdad, nos afianzamos y nos fundamentamos en esa verdad que es Cristo, Él nunca nos va a abandonar. Y asimismo, no seremos engañados. Muchas gracias, hermanos. Me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes, poder compartir el estudio de la palabra. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a afianzarnos, a fortalecernos, porque todos necesitamos crecer. Nadie es mejor que otro. Simplemente todos necesitamos el estudio de la palabra. Cuídense mucho, Dios les bendiga y si Dios permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones. Gracias.